Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la sesión 8. Desarrollemos ahora los ejercicios propuestos en el material. Ejercicio 1. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Luego de la Primera Guerra Mundial cobra fuerza el movimiento vanguardista, a inicio del siglo XX, cuya búsqueda de se fundamenta principalmente en, ¿qué buscaron los vanguardistas y en qué se fundamenta todo ello? Digamos, denominador en común de las diversas corrientes de vanguardias, o ismos, como también se le llamó, es buscar hacer algo nuevo, hacer algo original. Y para ello se van a basar en la experimentación del lenguaje, la experimentación formal, etc. Por lo tanto, ahí tenemos ya la respuesta. Entonces la clave sería, cuya búsqueda de un lenguaje original, y por lo tanto hacer algo novedoso, que se distinga de la tradición anterior, que había sido la del siglo XIX, ¿no? Decimonónico, la búsqueda de ese algo original se fundamenta justamente en su carácter experimental. Van a experimentar, repito, con las palabras, con las formas, entre otros elementos. Profesor, ¿por qué no la 6? Una poesía onírica. Si el surrealismo, que es una corriente de vanguardia, se caracterizó por justamente plasmar imágenes oníricas. Sí, pero no se fundamenta en el respeto a la tradición. Esto lo anula. Al contrario, se aleja justamente de ello. Profesor, ¿por qué no la D? La belleza poética. Porque la base no fue el empleo de la metáfora, ¿verdad? Además lo que buscaron, repito, básicamente ellos fue hacer algo nuevo, hacer algo original. Ese fue, digamos, su búsqueda incesante. Muy bien, clave la B. Ejercicio 2. Uno de los rasgos del vanguardismo consiste en rechazar el racionalismo, expresado a través del realismo decimonónico, que fue la estética anterior, evidentemente. Los vanguardistas quisieron, promovieron una ruptura con todo el arte anterior, el del siglo XIX. Este rechazo se evidencia cuando se da prioridad pero el enunciado dice que rechazan básicamente el racionalismo, y esto se evidencia cuando se da prioridad aquí lo que va en contra de la razón justamente es lo lúdico, lo onírico. Los vanguardistas privilegian estos aspectos, sobre todo pues que ellos consideraban como el lenguaje algo intrascendente, ¿no? Un mero juego de palabras. Ahí tenemos el empleo lúdico. Muy bien, la clave entonces es la D. Empleo lúdico de las palabras sobre su función referencial. O sea, las palabras no buscan retratar la realidad, sino, repito, básicamente llevarlo a un plano de lo lúdico, del juego, de la intrascendencia. Ejercicio 3. En relación con la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la generación del 27, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Sobre la generación del 27. Enunciado 1. Conmemora el tricentenario del fallecimiento de Luis de Góngora. Es correcto, justamente. En el año 27, ¿no?, se conmemoraban pues los 300 años de la muerte de este gran poeta del siglo de oro. Este enunciado es verdadero. Emplea la metáfora como influencia de los ismos vanguardistas. Correcto. La generación del 27 recibe influencia de la vanguardia y sobre todo hay un uso abundante de la metáfora, ya que ésta aniquila la realidad. Surge a la par del movimiento ultraísta en la generación del 98. Falso. La generación del 27 es posterior a la del 98. Si bien coexistió con los ultraístas, esto de aquí la hace falsa, ¿verdad? Es posterior a la del 98. No es que surgió a la par de ellos. Adopta la estética y los aportes de la literatura modernista. Falso. Los que tuvieron influencia del modernismo de Rubén Darío fueron los del 98. La generación del 27 recibe influencia de la vanguardia, pero ellos se mueven entre la tradición y la modernidad, porque si bien están abiertos a las nuevas influencias vanguardistas, valoraron su lírica tradicional, sus formas propias.
Entonces la respuesta sería, ¿no?, verdadero, verdadero, falso, falso, clave la C. Ejercicio 4. Tenemos un fragmento de Poeta en Nueva York, justamente un fragmento del poema Danza de la Muerte de García Lorca. ¿Qué característica de la obra encontramos? A ver, se le considera que es un poemario más vanguardista. Tiene influencia del surrealismo, de imágenes oníricas, imágenes insólitas. Hay muchas enumeraciones de imágenes, por ejemplo, de los muertos que bailan, los muertos embebidos, devorando sus propias manos, otros que bailan con el mascarón y su vihuela, los borrachos de plata, etc. Encontramos entonces como característica, digamos, resaltante en este poema y en el poemario, las enumeraciones de diversas imágenes insólitas, oníricas. La clave entonces sería la C. No se rechaza el léxico de la sociedad contemporánea en este fragmento. Si bien el tema del afán materialista aparece en el libro, en este fragmento no aparece ello. Además, no es el afán materialista de los marginados, de la urbe capitalista. La fascinación por los sujetos afroamericanos también aparece en el poemario, pero no en este fragmento. Ejercicio 5. Tenemos unos versos del poema Nueva York, incluido justamente en Poeta en Nueva York de García Lorca. Dice, se puede aseverar que uno de los temas desarrollados es... ¿Qué tema de este poemario se evidencia en estos versos? Óxido, fermento, tierra estremecida, tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. Muy bien, está describiendo las oficinas y la ciudad de Nueva York con estos términos. Óxido, fermento, tierra estremecida, dice. Y luego dice, ¿no?, ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos, maneras y bocanadas de sangre. Si nos damos cuenta, mediante esta serie de palabras, lo que se está, digamos, manifestando es una mirada cuestionadora, crítica acerca de la sociedad contemporánea, de la sociedad capitalista movido por este afán materialista, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería la A, la perspectiva crítica hacia la sociedad materialista, como el autor emplea una serie de palabras con que describe a Nueva York. Óxido, fermento, tierra estremecida, bocanadas de sangre, ¿no? Hay una mirada pues cuestionadora al mundo capitalista. Ejercicio 6. Tenemos unos versos que corresponden al poema Oda a Walt Whitman, incluido en Poeta en Nueva York. ¿Qué dice el enunciado? Se puede afirmar que la obra trata temas que previamente habían sido desarrollados por el autor en su producción lírica anterior. Uno de ellos es... A ver, ¿a qué se refiere temas desarrollados anteriormente en su poesía? Y uno de ellos sería el siguiente. Tomemos como referente el otro gran poemario, que es anterior, ¿no? Romancero gitano, que también tiene ya influencia de vanguardia, del surrealismo. Por ejemplo, en el Romancero gitano aparece este tema, ¿no?, este elemento del erotismo, ¿no?, la plenitud erótica, ya que en Romancero gitano se recrea pues la cosmovisión andaluz, la cosmovisión gitana, donde hay mucha sensualidad y erotismo. Y justamente, ¿no?, esto vuelve a aparecer aquí en Poeta en Nueva York, ya que se está describiendo a Walt Whitman, como dice, es un anciano hermoso que gime, su sexo atravesado por una aguja, una imagen pues onírica, vanguardista, incluso chocante, ¿verdad? Dice, amante de los cuerpos, bajo la burda tela, dice, hermosura viril, que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles soñaba ser un río y dormir como un rey. Entonces destaca su virilidad, destaca su hermosura viril, ¿no? Amante de los cuerpos, sexo atravesado por una aguja. Entonces
se puede apreciar, ¿no?, una plenitud erótica, expresada mediante una gran emotividad por el yo poético. La clave es la B. Tenemos un fragmento de Bodas de Sangre, una cita textual, y hay que marcar la alternativa correcta respecto a las características del teatro lorquiano. En este fragmento la novia expresa lo siguiente: pero yo tengo orgullo, por eso me caso, y me encerraré con mi marido, a quien tengo que querer por encima de todo. En este fragmento se puede apreciar un rasgo de los personajes de la obra teatral de García Lorca, en general. Generalmente, ¿no?, el conflicto o el desenlace trágico se produce cuando el personaje o se revela o se somete al código social. Muy bien, en este caso, el personaje de la novia dice que se va a casar y se encerrará con su marido porque lo tiene que querer por encima de todo, porque el código lo impone. Entonces, el personaje se somete a los códigos sociales, que también es un aspecto muy importante del teatro de Lorca, lo que las costumbres, las convenciones, las reglas o normas que la sociedad impone. Ejercicio 8. Tenemos un fragmento de Bodas de Sangre. Este fragmento corresponde al acto tercero. Dice: marca la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. La luna que aparece en el bosque donde llegarán el novio y Leonardo se identifica con este personaje de la luna, ¿no? Ahí hay una prosopopeya o personificación. La luna se identifica con, y con ello presagia el ambiente de. Ya. Esto de aquí, bien, este elemento que vamos a descubrir, presagia un ambiente de. A ver, ¿qué dice la luna acá? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire que, siendo acecho de plomo, quiere ser dolor de sangre. Que quiero entrar en un pecho para poder calentarme, un corazón para mí, caliente, que se derrame por los montes de mi pecho. Dejadme entrar, ay, dejadme. Muy bien. Claro, en el acto tercero, pues ocurre de noche en el bosque, los amantes están huyendo, es decir, Leonardo con la novia, el novio los va persiguiendo, ¿verdad? Y de pronto aparecen dos personajes que están conversando, la luna y la mendiga, que es la muerte, ¿verdad? Y representan esta figura de la prosopopeya. Muy bien. Aquí la luna se identifica con el cuchillo, ya que este elemento, incluso desde el inicio de la obra, nos presagia un ambiente de fatalidad. En este caso, nos está anticipando la muerte del novio y de Leonardo. Entonces la clave será la C. No puede ser la A porque, si bien se puede identificar con la fatalidad, no se presagia que la madre pierda a su esposo e hijo. Ella ya perdió al inicio de la obra, ¿no? El tiempo pasado ya perdió a su esposo y a otro hijo que tenía en una pelea de cuchillos con la familia de los Félix. No puede ser la D, que dice la sangre, ya que dice presagia el ambiente de desventura para la novia cuando afronte su fatal destino. En este caso es más bien para el novio y para Leonardo, ¿no?, que van a morir en una pelea de cuchillos o navajas. Ejercicio 9. Tenemos un diálogo entre Leonardo y la novia. Esto se da cuando están escapando, ¿no?, en medio del bosque, de la noche, ¿no? Dice: con relación al fragmento citado perteneciente a la tragedia Bodas de Sangre de García Lorca, ¿qué tema de la obra se desarrolla? ¿Qué le dice Leonardo? ¿Y qué manos me calzaron las espuelas? La novia le contesta: estas manos que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. Te quiero, aparta, que si matarte pudiera te pondría una mortaja con los filos de violetas. Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza, ¿no? Acá aparece pues justamente el tema central. Este amor apasionado que, digamos, embarga tanto a la novia como a Leonardo. Leonardo pues representa para la novia esta pasión que la arrastra justamente a romper los códigos sociales. Entonces, la respuesta sería la A, ese amor apasionado entre Leonardo y la novia. Finalmente, ejercicio 10. Tenemos otro fragmento de Bodas de Sangre correspondiente al acto segundo. Marque la alternativa que contenga la afirmación correcta acerca del contenido. Tenemos un diálogo entre la novia y la criada.
En ese diálogo pues se puede apreciar lo siguiente. La novia expresa su conflicto entre el deber y el querer. El deber es respetar pues ya la palabra, digamos, el matrimonio que ya estaba previsto, ¿verdad? Si va a celebrar una boda. Entonces el deber le impone eso, casarse con el novio. Pero el querer es Leonardo. Se desprende que ella todavía no ha logrado olvidarlo, ¿verdad? En el fondo no desea casarse con el novio porque aún ama a Leonardo. Entonces, a partir de esto ya tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, expresa el conflicto interno de la novia entre el deber y los sentimientos. Por eso que no se muestra muy entusiasta con los preparativos para la boda y la criada le reclama eso, ¿verdad? Pero niña, ¿una boda qué es? Una boda es esto y nada más. Entonces, y la novia dice, no sé, no muestra pues una alegría, no muestra mucho entusiasmo, ya que aún ama a Leonardo, ¿no? Y tenemos este conflicto, el deber y el querer. Eso ha sido todo por esta sesión, nos estamos viendo en la siguiente clase.